producto de vectores. Si vos utilizás un vector por un número real, vas a pensar en un cierto K perteneciente a R y B un vector. Ese vector puede estar en dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. Entonces, la idea de trabajar con K por B es conseguir un vector más largo o más corto que el dado, o, invertido, su sentido más largo o más corto que el dado. Lo importante es que siempre vos vas a mantener la misma dirección del vector dado. Va a cambiar el sentido si K es negativo. Si K es positivo, el sentido es el mismo. Entonces, la idea de trabajar con este tipo de objetos consigue que el vector se alarga o se acorta. En realidad, el vector se alarga cuando K es mayor que 1. Pero también se alarga cuando, al haberlo invertido, el K es menor que menos 1. Por eso voy a decir que el vector se alarga cuando K es mayor que 1 o K es menor que menos 1. Ahí es donde yo voy a decir que el vector se alarga. Se alarga significa se alarga, significa que su módulo es mayor. La idea de trabajar con un vector que tenga una longitud menor que el vector dado es trabajar con un cierto K que se encuentre entre menos 1 y 1. Porque si el K está entre 0 y 1, se acorta, el vector se acorta en el mismo sentido que el que tenía dado. Pero si el K cambia su signo, el vector se invierte, pero se acorta en el sentido de mi nuevo vector. Todo esto ya sabíamos que trabaja, digamos, con un vector donde su resultado mantiene la misma dirección que el vector B. Que eso también es una característica importante, ¿no es cierto? Esto ya lo sabíamos, ya sabemos que esto nos da un vector, otro vector, vamos a poner B1 o por ahí W, que mantiene la misma dirección que B. Misma dirección que B. Y la idea es que si K es positivo, el sentido es el mismo. K mayor que 0, igual sentido. Y con K menor que 0, sentido contrario. K menor que 0, sentido contrario. Estas son las características de trabajar con un vector por un número real. Si K es 0, el vector se transforma en el vector nulo. Por lo cual, acá no está contemplado el K igual 0, pero acá sí. Por eso, la idea de trabajar con un K igual a 0 es pensar el K por B como un vector nulo. Entonces, las características de este tipo de producto son estas. Después podemos trabajar con otro tipo de producto que maneja B por W, pero en donde ese por es el producto escalar. Este producto escalar es un producto que de algún modo maneja diferentes cosas que otros dos productos que vamos a ver aquí. Pero el producto escalar se utiliza para manejar vectores
perpendiculares, detectar, y también para trabajar con ángulo entre vectores. Entonces, esto es un resumen, digamos, de lo que representan los distintos tipos de productos. Hay 4 productos. El producto escalar se usa para decir que un vector B es perpendicular a W si, solo si, el producto escalar entre ellos es igual a 0. O sea, el producto escalar entre ellos es igual a 0. Pero siendo, por supuesto, B y W no nulos. ¿Por qué? Porque no puedo hablar de perpendicularidad. No nulos. O sea, esta es otra característica importante que tiene que ver con el producto escalar. Pero el producto escalar también se utiliza para hablar de ángulo entre vectores. Ángulo entre vectores. Y voy a decir, de algún modo, que si yo pienso en el ángulo entre vectores, voy a decir que utilizando una de las definiciones de producto escalar, voy a poder armar cualquiera, digamos, de las dos estrategias. Pero voy a necesitar trabajar con la definición que plantea que B por W es igual al módulo de B por el módulo de W por el coseno del ángulo comprendido. Por lo cual, cuando vos necesites averiguar el alfa, vas a tener que plantearlo desde el coseno de alfa igual a B por W sobre el producto de los módulos. ¿Te das cuenta? O sea que la idea es buscar el ángulo cuando tenemos este número. Si nosotros tenemos este número, vamos a decir, bueno, el coseno del ángulo es ese número. Entonces el ángulo se trabaja como el arco coseno del número. O sea, el ángulo entre vectores se trabaja de este modo, considerando que el ángulo va a ser desde 0 hasta 180 grados. ¿Por qué? Porque si supera los 180, se considera el ángulo que es menor que 180. Por eso vamos a decir que ese alfa podría llegar a ser 0 y también 180 grados. Pero no más de eso. O sea que hasta el momento nosotros tenemos dos productos que hemos visto en donde de alguna manera tenemos sus características. Pero hay dos productos más que podemos ver. Uno de ellos se llama producto vectorial. Y el otro se llama producto mixto. El producto vectorial se utiliza para manejar un vector que resulte ortogonal a dos vectores dados. Si yo tengo dos vectores dados, el producto vectorial de esos vectores es ortogonal a ellos, que puede ser este o el que está apuntando hacia el otro sentido. Que por supuesto depende de varias cosas, depende del orden en que vos trabajes con el producto. Si cambias el orden, B por W va a tener distinto sentido el resultado que si trabajás con W por B, pero lo importante es que el vector que vos obtenés va a ser ortogonal a los dos vectores dados.
Entonces, voy a pedir que ese producto B, y también se llama producto cruz, porque se identifica así, distinto al producto escalar que se identifica con un punto gordo, B por W, nos va a arrojar un vector A, que va a tener la característica de ser ortogonal a ambos vectores. O sea, B es ortogonal a A y W también es ortogonal a A. Esta es la característica importante de este producto vectorial que ahora te voy a contar cómo se calcula. Y la idea del producto mixto también es un producto que utiliza el producto vectorial y el producto escalar en sí mismos. Entonces, si vos estás trabajando con esto, el producto mixto es un producto que mezcla estos dos productos. Pero yo lo que quiero que te des cuenta es que en el producto vectorial, el resultado es un vector. Mirá, un vector. En este producto escalar, el resultado es un número real, n, perteneciente a R. ¿Ves la diferencia que hay entre este producto y este producto? Este producto, K por B, te da un W, o sea que te da un vector. Yo puedo decir que este producto es como resultado un vector que es más largo, más corto que el anterior y puede estar en el mismo sentido o el sentido contrario, pero lo importante es que ese vector está ubicado en la misma dirección que el vector B. O sea que, fíjate la diferencia que existe entre los resultados de estos tres productos. Y este producto, como va a combinar un producto vectorial que te va a dar un vector con un producto escalar, vector por vector, me va a dar un número real. Por lo cual, este producto mixto es un cierto B por W que combina un producto escalar con un cierto vector t. O sea que el producto mixto es un producto que combina estos dos productos y que arroja como resultado un número real, porque esto arroja un vector y multiplicado escalarmente con otro vector te da un número real. O sea que esto es un cierto K perteneciente a R. O sea que la idea es que este producto que está aquí nos da como resultado un número real. Los productos son distintos y su cálculo también es diferente. Ahora te voy a contar cuáles son las fórmulas que se utilizan para cada producto. Pensar en las fórmulas que se utilizan es tener una claridad de procedimiento en el momento en que los tengas que aplicar. Si vos pensás en un vector por un número real, el número real lo identifico con K, este es el número real, y el vector lo voy a identificar con B. Este es el vector. Entonces, trabajar con K por B lo que hace es manejar sus coordenadas. Si yo tengo el B en dimensión 2, puedo pensar que ese K por B es un K por B1, B2. Si trabajo en dimensión 3, es K por B1, B2, B3. Y el resultado de esto es un vector que tiene sus coordenadas multiplicadas por ese número real. O sea, el K
va a aparecer en cada coordenada multiplicada por su valor. K por B1, K por B2 y K por B3. Esta es la fórmula, te das cuenta que es otro vector que vamos a llamar W. Entonces, esta es la fórmula utilizada para el producto de vector por un número real. Veamos qué pasa cuando trabajas con el producto escalar. Pensamos en dos vectores. Un vector B por un vector W. Y acá podemos pensar en dos tipos de fórmulas que son equivalentes, en donde si vos vas a pensar en trabajar en dimensión 3, por ejemplo, voy a pensar en que el producto es B1 por W1 más B2 por W2 más B3 por W3. Estoy armando un producto de coordenada a coordenada y ese resultado se suma. Por eso veo que esto me da un número real. ¿Te das cuenta? Esto es un número real. Acá yo veo que mi resultado es un vector. Es un vector que llamé W. Pero en este caso, mi resultado, fíjate que si la fórmula que utilizo es esta, mi resultado es un número real, un n perteneciente a R. Fíjate la diferencia entre un producto y otro. Otra fórmula equivalente a esta es la fórmula que utiliza las normas. Entonces, yo voy a decir que K por B por W es igual a la norma de B por la norma de W por el coseno del ángulo comprendido entre los vectores. A ver, quiero que tengas en cuenta la diferencia de los operadores que se generan acá. Porque yo puedo decir que este punto es un punto de producto de número real por vector. Pero cuando vos manejás la multiplicación en cada componente, estás utilizando la multiplicación que nos enseñaron cuando nos enseñaron a multiplicar números, que no es el mismo operador que el que tengo aquí, porque acá necesito dos números reales y para hacer esta operación necesito un número real y un vector. Del mismo modo pasa acá. Si yo trabajo con el producto escalar, lo tengo que identificar de distinta manera. Podría poner una estrella, un asterisco, porque es otro el operador. Para trabajar con el producto escalar, yo pienso en un punto gordo, pero podría haber puesto un asterisco o poner algún otro símbolo. Se usa poner un punto un poco más grande, pero cada, digamos, persona que trabaja con esto identifica el producto escalar quizás de distinta forma. Yo le puedo poner un cuadradito, pero se usa mayormente ese operador, ese símbolo. Pero este por no es el mismo que este. O sea, el operador que tengo acá es la multiplicación de dos números reales, que no es lo mismo que multiplicar dos vectores. La fórmula termina así, utilizando las operaciones que nosotros aprendimos cuando éramos chicos. Ahora, la idea de trabajar con esto es igual, porque este punto es una multiplicación entre dos números reales, porque multiplicas las longitudes de los vectores. Y esta también. Esta es otra fórmula de producto escalar que es equivalente a la anterior. Y con estas fórmulas vos podés trabajar, como dijimos antes, con las aplicaciones del producto escalar, en donde podés darte cuenta del ángulo que determinan los vectores. Y si justamente el producto escalar es 0, es porque el coseno
termina siendo 0, porque de alguna manera dijimos que los vectores no son nulos, supongamos, entonces esto no es 0, y entonces puedo obtenerlo en el denominador del otro miembro. Pero para que eso sea 0, lo que tiene que ser 0 es el producto escalar, y si es 0, eso, el coseno del ángulo es 0, por lo cual la única posibilidad entre 0 y 180 grados es que el ángulo valga 90 grados. Por eso, la consecuencia de poder hablar de la perpendicularidad entre dos vectores, que es trabajar con el ángulo de 90 grados si trabajamos con escalas iguales en los dos ejes, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, en un ratito yo te voy a contar cómo se maneja el producto vectorial. Porque este producto vectorial lo que va a hacer es multiplicar un vector v por otro vector w, fíjate que el operador es otro, y lo que voy a obtener es un vector a que va a tener la característica, como dijimos antes, de ser perpendicular a estos dos vectores. Para calcular ese a, lo que se utiliza en general es el trabajo de un ordenamiento de las componentes de estos vectores y el uso de los versores canónicos. Ya te cuento.